Tardes, mi nombre es Luis Yaborín y junto a mi compañero Euclides Ferman somos integrantes del grupo de exposición sobre el teorema de Maxwell y Betti de la materia de resistencia de materiales dictada por la profesora Yolanda Montesinos. Somos estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello de Extensión Guayana de la carrera de Ingeniería Civil y venimos a hablarles sobre este teorema que también es conocido como teorema de los desplazamientos recíprocos. Inicialmente vamos a hablar del teorema de Maxwell, que tiene como fecha de desarrollo en el año 1864 y establece que corresponden a las restricciones del teorema de Betti para el caso donde dos sistemas de fuerzas constan de una sola fuerza unitaria cada uno. Y dice que implica que las matrices de flexibilidad y rigidez son simétricas. Es decir, si se aplica, como se visualiza en las imágenes, la fuerza P en el punto 2 y también se aplica la fuerza P en el punto 3, la deformación de 1 con relación a 3 va a ser igual a la deformación de 3 con relación a 1. El teorema de Betti, este teorema se aplica o tiene año de aplicación en el año 1872 y establece como enunciado que en una estructura elástica lineal el trabajo hecho por un primer grupo de fuerzas R1 durante la deformación producido por el segundo grupo de fuerzas R2 es igual al trabajo hecho por el segundo grupo de fuerzas a través de las deformaciones causadas por el primer grupo. Este teorema va a ser desarrollado o ejemplificado más adelante. El teorema de Maxwell y Betti en el año 1872 como conjunto. El teorema de reciprocidad de Maxwell-Betti de resistencia de materiales pertenece a una serie de teoremas energéticos que relacionan los coeficientes de flexibilidad en dos puntos cualquiera de una estructura elástica, sea una armadura, una viga o un marco. Este teorema describe la relación que debe existir entre dos trabajos realizados por dos estados de cargas actuantes sobre una misma estructura, para que la energía de deformación sea independiente del orden de aplicación de estos estados. Ahora vamos a plantear la demostración de este teorema. Inicialmente podemos decir que la demostración se basa en que en el orden de la aplicación de las acciones no afecta el valor final de la energía de deformación. Enmarcado que la variación del orden no va a alterar la acción que tenga en la estructura. Inicialmente tenemos una carga puntual 1 que llamamos P1. Esta ejerce una variación de deformación que llamamos variación U de P1. Si aplicamos también en la viga una carga que llamamos P2, esta va a generar una deformación o un arco de deformación que llamamos variación de U de P2. Al sumar o aplicar las dos fuerzas, vamos a tener la variación de que el arco de deformación de P1 se le va a sumar el arco de la variación de la deformación que genera la carga P2. Como se muestra al final, donde establece que la variación de deformación de P1 más P2 va a ser igual a la variación por deformación de P2 más P1 como igualdad. Entonces, dentro del desarrollo de esta demostración podemos decir que el orden de la aplicabilidad no va a generar inferencia en el desarrollo del valor final de la energía de deformación. En este caso, en la parte superior izquierda, vamos a observar la aplicación de una carga A en un punto A. Es bien sabido que los subíndices que tiene el delta, en el primer caso tenemos la A que refiere al
lugar donde se aplica y en el segundo caso, a quien ejerce la carga. En el caso de la carga que se aplica en el superior izquierdo, podemos decir que el trabajo que se realiza en A va a ser igual a la carga de A por la deformación de A. ¿Cuál es la deformación de A? Va a ser la deformación que se aplica en A y esa deformación se aplica en A, pero la ejerce la fuerza A. Sobre 2. Si aplicamos en secuencia la carga B, vamos a tener que la carga B genera una deformación de B con respecto a B. Y esto, si hacemos la sumatoria o establecemos el trabajo que se realiza entre estas dos cargas, vamos a tener una ecuación que establece que la variación de deformación de A más B va a ser igual a la carga o la acción de la carga del punto A por la deformación de A sobre 2 más la acción de la carga del punto B por la deformación de B a B sobre 2 más la aplicación total de la carga A por la deformación de A a B. En este caso, podemos decir que la deformación o el planteamiento de este último término se da dado que estas cargas se están evaluando hasta que completen su totalidad, o sea, el valor total que ellas deben tener. Y en este caso, la carga que se aplica en el punto A genera totalmente su valor. Es decir, el valor total de la carga A se ve representado en este término. Si lo hacemos, si desarrollamos la aplicación de las cargas de manera inversa, vamos a tener que en la parte inferior izquierda, en el punto B, se aplica la fuerza B y esto va a generar una deformación de B con respecto a B. Y el trabajo que se ejerce va a ser igual a la carga B por la deformación de B a B sobre 2 al momento de aplicarle la carga A, vamos a obtener una deformación de A con respecto a A, y la sumatoria de estas dos variaciones de deformación, en este caso, deformación de B más A, va a ser igual a la carga que se aplica o la acción de la carga B por la deformación de B, que es el lugar donde se aplica, por B, que es la que ejerce la fuerza, o la carga sobre 2 más la acción de A por la deformación de AA sobre 2. Más, en este caso, como se aplica inversamente, vamos a tener la aplicación de la carga completa de B o el trabajo que se realiza completamente va a ser el de la acción de la carga B. Entonces vamos a tener la acción de B por la deformación de B con respecto a A. Así hacemos la igualación de estas dos ecuaciones según lo que establece el teorema, vamos a pernotar que se simplifican los valores de los trabajos realizados por la carga A o por la carga puntual A y por la carga puntual B. Solamente vamos a tener al final los términos que establecían el desarrollo completo de cada carga. Y vamos a obtener, según lo establecido en el teorema, lo que demuestra la efectividad del mismo, que dice que la carga total que se aplica por la carga A por la deformación de A con respecto a B va a ser igual a la carga total de la fuerza P por la deformación de B con respecto a A. En este caso es muy importante decir que el desarrollo de los términos establece que vamos a tener un conjunto de cargas y un subconjunto de cargas. En este caso, nuestro conjunto de cargas va a ser el punto B y el conjunto de cargas va a ser el punto A. Ahora los dejo con mi compañero Euclides Ferman, que les va a explicar un poco sobre un ejercicio que desarrolla este teorema.
Por consiguiente, tenemos aquí un pequeño ejemplo, que sería el cálculo de la flecha en una sección de una vía apoyada bajo acciones puntuales. Tenemos nuestra respectiva viga y desde el inicio podemos darnos cuenta que ya hay equilibrio, aplicándose dos momentos de forma contraria, uno en sentido horario y otro en sentido antihorario. Y también aplicándose dos fuerzas externas, una P sub 1 y una P sub 2, una positiva y otra negativa. También podemos darnos cuenta que queremos conocer o queremos hallar el valor de esa deformación, el valor de una deformación S. Como no existe ninguna acción sobre tal punto, se altera la realidad suponiendo que sobre la estructura actúan dos sistemas de carga. El primer sistema de carga sería nuestra viga inicial como tal con nuestras 4 cargas y un sistema 2 que sería una carga puntual aplicada en el lugar de deformación en el sentido que se desea conocer. Para poder aplicar este tipo de teorema, se dice lo siguiente: para que el orden de la aplicación de los sistemas no afecte el valor final de la energía de deformación, se debe cumplir la siguiente reciprocidad de trabajos. ¿Qué sería? Primero, hablamos del sistema número 2, que es 1 por la deformación de S. Es igual a la sumatoria de las cargas externas por su deformación más la sumatoria de los momentos por el ángulo que generan. Como podemos ver, antes de la igualdad tenemos un trabajo del sistema 2 y después de la igualdad tenemos un trabajo del sistema 1. Tenemos que el desplazamiento de la sección en S es producido por las acciones reales. Tenemos las dos cargas que serían las cargas de P y las cargas de los momentos. Estas son las acciones reales como tal de la viga o la estructura. Y tenemos las deformaciones y los ángulos, que son los movimientos de la estructura de los lugares y direcciones. Para determinar los términos de esta igualdad, puede actuarse de la siguiente manera. Y esta se puede representar en una estructura con dos situaciones. Una con el sistema de cargas 1 y la otra con el sistema de cargas número 2. El sistema número 1 y el sistema número 2 son los que inicialmente ya habíamos mostrado. Y para representar ambas situaciones, las secciones se debe estructurar una especie de unas líneas imaginarias sobre cada una de las cargas puntuales. Estas serían las 4 cargas de los momentos incluyendo el punto número 1, que es el imaginario. Al crear nuestras 4 cargas imaginarias o nuestras líneas imaginarias, tenemos que los momentos son los únicos que generan momentos, o sea, generan ángulos, por así decirlo, ángulo número 1 y ángulo número 2. Y las cargas puntuales generan la deformación. Tenemos la deformación en 1, que es su deformación S. La carga número 1, que es la P sub 1 y la P sub 2, generan su deformación 1 y su deformación 2. Todas estas van en sentido negativo. Para calcular los trabajos recíprocos de los dos sistemas, los igualamos entre sí y nos quedaría que la deformación de S, que es la deformación que queremos conocer, es igual al momento 1 por su ángulo menos la deformación 1 por la carga número 1 más la deformación 2 por la carga número 2 menos el momento número 2 por su ángulo también. El valor de la flecha que determina con 4 desplazamientos producidos por las cargas imaginarias. Estos desplazamientos son más sencillos a calcular que el producido en S por las cargas reales. Y por consiguiente nos quedaría ya de último tita número 1, deformación 1, deformación 2 y tita número 2. Y estas se pueden calcular con los métodos matemáticos que ya conocemos. Dentro del desarrollo bibliográfico que utilizamos para el desarrollo de este trabajo, para la implementación de este trabajo de investigación, nos basamos en el estudio realizado por Popot en su libro de Mecánica de Sólidos, de editorial
Pearson en el año 2000, su capítulo 15. También usamos el Mecánica de Materiales de Hebel en el año 2011, en su capítulo 8, el Timoshenko de Resistencia de Materiales y una presentación teórica de análisis estructural del profesor Ricardo Herrera de la Universidad de Chile. Al fondo podemos visualizar dos imágenes referentes a estos grandes personajes que desarrollaron los teoremas enunciados. A continuación, haremos una serie dinámica de preguntas que se desarrollan en concepto a lo que estamos conversando en este caso. La primera dice, la aplicación del teorema de Maxwell-Betty para conocer la flecha o deformación en E conduce a la expresión. Tenemos cuatro opciones. La opción A, que dice que el desplazamiento de la deformación es igual a la carga P por la deformación de B más la de D más la de E. Tenemos la opción B, que dice que el desplazamiento en E o la deformación en E va a ser igual a 4P o 4 veces la carga de P multiplicado por deformaciones de B, de C, de D y de E. Y tenemos la opción C, que establece deformación en E es igual a la carga puntual sobre la inercia por la deformación en B, en C, en D y en E, o la opción de ninguna de las anteriores. Dejamos para su criterio la respuesta. Al final de nuestro video, en el desarrollo de la clase, se conocerán las respuestas de estas. La segunda pregunta establece, señale la respuesta correcta y dice, A, el teorema de Betty es un caso particular del teorema de Maxwell. B, el teorema siempre hay que aplicarlo con otro método para calcular con él algún giro o desplazamiento. C, el teorema de Maxwell es un teorema particular del teorema de Betty. O D, ninguna de las anteriores. Tercera pregunta, señalar la respuesta correcta. A, sea una figura bajo acciones de fuerza inicial, para calcular el desplazamiento de una de las fuerzas, se puede aplicar el teorema considerando dos conjuntos de carga. Uno, formado por las cargas iniciales F1 o Fi, y otro formado por una acción unitaria alineada con F. B, sea una fuerza bajo acciones de la fuerza inicial, para calcular el desplazamiento de una de las fuerzas F, se puede aplicar el teorema considerando dos conjuntos de carga. Uno, formado por todas las cargas menos F, y otro formado por F. La opción C dice que son correctas la A y la B, y la D establece que ninguna de las anteriores sería la opción correcta. Entonces, ya en clase se evidenciará cuál es la resolución de estas tres preguntas prácticas. Ha finalizado el desarrollo de nuestro video, agradecemos por su atención y le deseamos una feliz tarde.